Bueno, buenos días a todos. Primeramente le doy gracias al Señor por este privilegio que me da de poder estar acá compartiendo de su palabra en el día de hoy. Y espero que ella, ¿cierto?, la palabra pueda calar hondo en nuestra vida, pueda herir nuestro corazón, ¿cierto?, en el buen sentido, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, cómo el Señor a veces hiere nuestro corazón, pero eso producen buenas cosas para nosotros como sus hijos. Así que vamos a orar primeramente antes de comenzar, ¿ya? Señor, queremos darle las gracias por este día, porque usted, Señor, ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por su palabra y esperamos, Señor, que usted pueda hablar a nuestra vida, así como lo hizo conmigo cuando preparé el mensaje, que usted pueda hablarnos, herir nuestro corazón, para que nosotros podamos cambiar tal vez algunas cosas que pueda haber en nosotros que no convienen, y así poder, Señor, parecernos más a usted. Así que oramos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título, como dice ahí, ¿cierto? Espero que todos puedan leer. Dice, heridas que dan vida, ¿ya? Un día, un joven en un pueblo X, ¿cierto?, fue hasta un lugar como una persona nueva, ¿cierto?, dentro del pueblo, y se acercó a la gente que estaba en ese momento, y él empezó a gritar, a hablar al público de manera fuerte, diciendo, observen mi corazón es fuerte y es hermoso. Y la gente que estaba alrededor se empezó a dar cuenta de esto, y se quedó maravillada. ¿Por qué? Porque realmente era así. Veían el corazón de este chico, de este joven, ¿cierto? Y lo encontraban fuerte y hermoso. ¿Y por qué? Porque en ese corazón no se encontraban ni manchas, ni ninguna marca, ni ningún rasguño. Por lo tanto, todos coincidieron en que efectivamente este corazón era el más fuerte y más hermoso que había en ese pueblo. Pero de pronto se acercó un anciano y le preguntó y le dijo, ¿por qué crees tú que ese es un corazón fuerte y hermoso? No es el más fuerte y más hermoso que hay en el pueblo. El más fuerte y más hermoso es el mío. Y, sorprendido, ¿cierto?, la multitud que estaba ahí en el poblado, ¿cierto?, miró al anciano y se da cuenta que aunque su corazón sí latía con energía, en apariencia no era tan fuerte como lo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque en el corazón de este anciano, se encontraban cicatrices, se encontraban zonas donde faltaban trozos que habían sido reemplazados por otras cosas, por otras partes. Y por lo tanto la gente empezó a murmurar, empezó a decir, ¿cómo esta persona puede decir que su corazón es hermoso? Y el joven, obviamente, cuando vio al anciano y vio su corazón, se empezó a reír. Y le dijo, debes estar bromeando. No puedes comparar tu corazón con el mío. El mío es fuerte, el mío es hermoso. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. El anciano respondió y le dijo, es cierto. Pero cada cicatriz que yo tengo representa el momento cuando Dios hirió mi corazón al darme cuenta, ¿cierto?, que lo errado que he estado en mi vida, las veces que Él corrigió mi camino para poder empezar a caminar por sus veredas. Cada vez que Dios me habla, me doy cuenta de cuán orgulloso soy, y es ahí cuando Dios hiere mi corazón. Y eso cala tan profundamente en mí, que hace que mi corazón se corrija y pueda tener un corazón más humilde como lo tuvo Jesús. He entregado mi corazón para que Él lo amolde y lo hiera para parecerme más a Él. Y este joven, cuando escuchó esto, permaneció en silencio y sus lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y cuando él miró su corazón, se dio cuenta de que había sido herido por primera vez. Por primera vez. Y se dio cuenta también que su corazón era mucho más hermoso que como era antes. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo el Señor hiere nuestros corazones. Y también con esto la pregunta que podemos hacer ahora es ¿cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón endurecido? ¿Se acuerdan? Hoy día justo hablamos acerca del faraón, ¿cierto? De cómo él endurecía su corazón.
pero a veces ese endurecimiento no significa algo bueno, sino algo malo, porque no dejamos entrar a Dios en nuestra vida, lo dejamos fuera. Pero un corazón herido muestra en que nosotros hay arrepentimiento y hay intención de poder mejorar, hay intención de poder ser corregidos y ser amoldados a lo que Él dice. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar, la cita va a estar en el libro de los Hechos, ¿ya? El capítulo 2, versículo 37. Si pueden buscar ahí, porque vamos a hablar un poquito del contexto del libro de los Hechos, de los primeros capítulos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer primeramente el versículo 37, que es el por el cual vamos a estar hablando. Dice así, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar. Se compungieron de corazón. Y bueno, el libro de los Hechos, para los que saben, ¿cierto? Este es un tratado, el segundo tratado de Lucas, ¿cierto? El primero fue el Evangelio de Lucas, y esta es la segunda parte, que se lo manda a Teófilo. ¿Ya? ¿Para qué? La intención del libro de los Hechos era contarle, ¿cierto?, a esta persona de las acciones del obrar del Jesús resucitado y cómo Él obró por medio de los apóstoles, ¿ya? Por medio de los apóstoles. Si vemos ahí el versículo 8, podemos darnos cuenta de la promesa de Jesús, que cuando Él llegara al cielo, ¿cierto?, al Padre, iba a derramar sobre las personas, ¿cierto?, los creyentes, al Espíritu Santo. Y luego, ¿cierto?, cuando se cumplió esto en el capítulo 2, vemos que esta promesa de que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre ellos se iba a cumplir ya en el día de Pentecostés. Ya desde el capítulo 2, versículo 13, podemos darnos cuenta de que esta promesa ya se había cumplido, ya el Espíritu Santo había sido derramado, y las personas que estaban ahí se empezaron a burlar, ¿cierto? Dijeron, más otros burlándose, versículo 13, decían, están llenos de mosto, o sea, estaban borrachos. Ya esa era la explicación que le daban las personas que estaban viendo esta situación sobre las personas que había sido derramado el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cierto? Todos los que estaban en ese momento, en ese lugar, veían a las personas que hablaban su mismo idioma, aun cuando habían gente de muchas naciones. El Pentecostés se caracterizaba porque varias naciones, ¿cierto?, venían al mismo lugar, y por lo tanto había muchas culturas distintas, muchos idiomas distintos, y el milagro fue que todos podían entender y escuchar el mismo idioma con el que estaban hablando ellos, ¿ya? Por lo tanto, la explicación de estas personas era que estaban borrachos. Y en ese momento Pedro, ¿cierto?, se para al frente de las personas con sus discípulos, y Pedro empezó a dar un discurso. Primero habla acerca de algunas palabras de Joel, ¿cierto? Él cita el Antiguo Testamento con Joel. Y lo que habla, ¿cierto?, desde el versículo 16 al 21, empieza a decir que esta profecía de que el Espíritu Santo iba a ser derramado estaba marcada en el libro de Joel, ¿ya? Y luego habla acerca de las palabras que tuvo David, desde el versículo 22 al 31. Y ahí empieza a hablar de que Dios, ¿cierto?, de que Jesús primero fue aprobado por Dios por mostrar las señales que había hecho anteriormente, ¿cierto? En el primer Evangelio de Lucas vemos la vida de Jesús y cómo Él obró en las personas por medio de estas señales, de estos milagros. Y Pedro empieza a decir la historia que le estoy mencionando anteriormente. Por lo tanto, le dice, este mismo Dios, ¿cierto?, que hizo las señales, que obró en la vida de ustedes, fue matado por ustedes. Fue matado por ustedes. Y ese mismo Jesús, ¿cierto?, Dios lo levantó, lo resucitó de los muertos. Y ahí cita algunas palabras de David. Por lo tanto, lo que Pedro estaba haciendo es que este Jesús, ¿cierto?, era el Mesías prometido, que ustedes mataron. Y por lo tanto, este Jesús, que fue matado y resucitado, ahora llegó al Padre, y al momento de llegar al Padre, el Espíritu Santo
iba a ser derramado. ¿Ya? Y eso es lo que Pedro estaba explicando a las personas. Y en ese momento, ¿cierto? Es cuando llegamos al versículo 37, al escuchar estas palabras, ellos, dice ahí, se compungieron de corazón. O sea, al escuchar el discurso de Pedro, ellos se compungieron de corazón. Y la palabra ahí, compungir, ¿cierto? Significa perforar hasta atravesar o afligirse profundamente. O sea, ellos fueron calados, fueron atacados profundamente en su corazón, ya hasta atravesarlo. Y una frase que voy a ocupar también en esta predicación es que un ataque al corazón, ¿cierto?, significa muerte. Un ataque al corazón significa muerte. Pero ser herido en el corazón significa vida, ¿ya? El primer punto que vamos a ver hoy es que el Evangelio es una herida en el corazón. Si me acompañan a Isaías, vamos al capítulo 1, versículo 13. Isaías 1:13. El primer punto, como les dije, es el Evangelio es una herida en el corazón. Por lo tanto, si realmente el Evangelio no hiere nuestro corazón, si el Evangelio no hiere el corazón, por lo tanto, no hay un verdadero arrepentimiento en la persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a gente que levanta su mano, que dice yo quiero entregarme, pero finalmente después de ese día, ¿cierto?, no hay compromiso, no hay algo que demuestre que realmente esa persona ha sido herida por el Evangelio. Y por lo tanto podemos no sé si asegurar, pero sí decir que tal vez esa persona fue solamente convencida, fue emocionada en ese momento. Por lo tanto, si el Evangelio no hiere al corazón, los rituales son inútiles. ¿Ya? Mire, vamos al capítulo 1, versículo 13 de Isaías. Dice, no me traigáis más vana ofrenda, incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Ya? Y en el contexto, en este punto, Israel estaba en una situación muy crítica. ¿Ya? El pueblo de Dios, ¿cierto?, Jerusalén se había rebelado contra su Señor. La ciudad estaba siendo destruida, estaba siendo invadida por los extranjeros. Y por lo tanto, lo primero que hicieron ellos, ¿cierto?, los judíos pensaron en ese momento en que Dios lo iba a escuchar si ellos empezaban a hacer sacrificios, empezaban a hacer rituales, empezaban a actuar de manera legalista para que Dios los librase. Y finalmente lo que Dios dice es que no hagan eso, no quiero más estos rituales. Lo que yo quiero es que ustedes me obedezcan, es que se aparten del mal y vuelvan a mí. Por lo tanto, eso me lleva a pensar también en nosotros, en cómo a veces podemos actuar no por una verdadera conversión, sino que más que nada en ocasiones trabajamos al Señor solamente porque es lo que tenemos que hacer, porque es mi obligación. Y nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y nos olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahí es cuando el Evangelio, ¿cierto?, no ataca, no hiere al corazón. Por lo tanto, vemos en este versículo, ¿cierto?, que Dios aborrece la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa Dios la aborrece. También otra cosa que podemos ver, si es que el Evangelio no hiere realmente el corazón, es que vamos a forzar una buena moralidad, vamos a ser hipócritas en ese sentido, de aparentar algo que no somos. Vamos a 2 Timoteo 3:5. 2 Timoteo 3:5. Este versículo lo vamos a ver mucho más adelante, ¿cierto?, en las epístolas pastorales. Y aquí Timoteo lo que hace es advertir acerca
de estos, de algunos hombres, ¿cierto? Que dice, estos hombres, 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿cierto? Y en los versículos anteriores habla de otras características que podemos darnos cuenta de algunos hombres que tienen apariencia de ser cristianos, tienen apariencia de ser creyentes, pero realmente no es así. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas y hay que estar ojo con eso. Y apariencia, la palabra, ¿cierto?, se refiere a una forma exterior, ¿ya? Y esto lo podemos comparar, ¿cierto?, en la Biblia con los fariseos, con los escribas, con falsos maestros, que estaban interesados nada más que en mantener una buena apariencia, pero por dentro estaban podridos, ¿ya? ¿Cómo somos nosotros? ¿Realmente queremos mantener o aparentar algo que no somos? ¿O servimos a Dios para agradar al hombre? ¿Queremos ser vistos, o sea, queremos trabajar y servir en lo que somos vistos? ¿O realmente nuestro enfoque y nuestro servicio se enfoca solamente en agradar a Dios? Creo que es muy difícil en ocasiones no ser como los escribas, no ser como los fariseos, porque a uno igual le gusta que lo halaguen, que le digan cosas bonitas, ¿cierto? Ahí el orgullo va floreciendo. Pero el Señor lo que quiere es que podamos trabajar y servirle a Él, servir al ojo de Dios y no al ojo del hombre. Dice Mateo 23:25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Cuando el Evangelio no hiere el corazón, puede conducir a la hipocresía. Y nosotros también muchas veces hemos servido a Dios con un corazón orgulloso y un corazón desviado. Y es en ese momento cuando el Evangelio, ¿cierto?, tiene que herir nuestro corazón para hacer como en este joven, ¿cierto?, en este anciano, que mostró su corazón que estaba herido por Dios, pero finalmente esas heridas marcan una consecuencia distinta, en que él era una persona más humilde, más parecida a Cristo. ¿Usted recuerda la última vez que fue herido por el Evangelio? Esa última vez que tal vez no lloró, pero sí sintió que el Señor le tocó su corazón, que dijo, tienes que ir por otro lado, no puedes seguir por este camino. ¿Recuerda esa última vez? ¿Hace cuánto fue? El segundo punto, primero vemos, el Evangelio es una herida en el corazón. El segundo punto es lo que produce las heridas en el corazón. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver una historia conocida por nosotros, de una persona que fue llamada por Dios como un hombre conforme a su corazón, pero que también pecó en algún momento. 2 de Samuel 12:13. 2 de Samuel 12:13. La primera parte dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. ¿Cierto? Y en el contexto podemos ver que Natán, ¿cierto?, se acercó a David y empezó a mencionar el pecado de una persona sin decirle que era David. Y David dice, no, a este hombre habría que hacerle lo peor. Y finalmente Natán le dice, tú eres ese hombre. Y en ese momento David dijo, bueno, pequé contra Jehová. En David, ¿cierto?, en ese momento no trató de racionalizar ni justificar su pecado. Al ser confrontado, ¿cierto?, con lo que Natán le había dicho, David inmediatamente lo que hizo fue confesar su pecado. Y hay 2 salmos hermosos que hablan acerca de este arrepentimiento que David tuvo. El Salmo 51, ¿cierto?, y el Salmo 32. Pero por tiempo quiero que leamos el Salmo 32, que nos habla
de cómo fue este arrepentimiento verdadero que tuvo David. Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Imagínense cómo un hombre que había pecado finalmente termina diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pero como si David había pecado. Como si él, en los versículos anteriores, había dicho que él había pecado contra Dios. Pero es distinto cuando uno peca, ¿cierto? Y confiesa su pecado de todo corazón. De todo corazón. Por lo tanto, él, en este pasaje podemos ver cómo lo que produce la herida del corazón primeramente es el sentimiento de haber cometido pecado, el arrepentimiento. Finalmente, el otro punto de lo que produce las heridas en el corazón es considerar lo terrible que es el pecado. Vamos a Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Cuando nos predicaron el Evangelio y cuando nos siguen hablando del Evangelio, ¿cierto?, podemos darnos cuenta de lo terrible que es el pecado. Es estar una eternidad separada de Dios, sufriendo por el resto de los días. Eso es lo que produce el pecado. Y obviamente con esto, lo que produce la herida del corazón es, como dije anteriormente, es tener este sentimiento de haber pecado contra Dios, considerar lo terrible que es el pecado, que es la muerte, y también querer encontrar la salvación, ¿cierto? Porque si estoy en un momento crítico en mi vida, lo que voy a querer hacer es salvarme, ¿cierto? Una persona que está en un momento de salud malo, lo que quiere no es seguir mal, sino lo que quiere es salvarse o recuperar su salud. Así también en lo espiritual. Una persona que se da cuenta de su condición de pecador, ¿cierto?, de estar separado de Dios, lo que va a querer hacer es encontrar esa salvación. Y eso lo podemos ver en Hechos 16:30, que dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa debe ser la reacción natural de un hombre que ha sido confrontado con su pecado. Bueno, pero ahora, ¿cuál es mi esperanza? ¿O estoy realmente perdido? ¿Qué tengo que hacer para poder ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo, para estar con Dios? Una cita de José Sutcliffe, espero que se pronuncie así, no sé si se pronunciará así, dice: la conversión es una labor de argumentación, porque la razón es ganada por la verdad. Es una obra de convicción, porque despierta y hiere los corazones. Una obra de investigación, porque pregunta qué debemos hacer para ser salvos. Y finalmente una obra de consuelo, porque los heridos de corazón reciben remisión de pecados. Finalmente lo que quiere decir, ¿cierto?, es que en este punto lo que el hombre tiene que hacer es saber. Y se pregunta: ¿cómo debo hacer para ser salvo?
Y finalmente cuando le muestran la manera en cómo ser salvos, ¿cierto? Ellos pueden conocer, nosotros, ¿cierto? Hemos podido conocer la gran bondad de Dios. Vamos al Salmo 145, perdón. Salmo 145, versículo 17, que nos habla de cómo es Jehová. Salmo 145, 17, dice que es justo. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros podemos darnos cuenta de que esta herida en el corazón nos damos cuenta de que hemos pecado, consideramos lo terrible que es el pecado, que es la muerte, queremos encontrar la salvación y finalmente cuando conocemos esa esperanza en nosotros podemos darnos cuenta de la gran bondad y la gran misericordia de Dios. De poder decir, como dice el salmista, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Por lo tanto, ¿cómo reacciona nuestro corazón cuando somos enfrentados o confrontados con el pecado? ¿Tenemos un corazón duro o tenemos un corazón humilde en donde podemos entender de dónde nos sacó Dios? Quizá, obviamente, ahora nosotros no nos estamos convirtiendo una y otra vez, ¿cierto? Esto que estoy mencionando puede ser al momento de su conversión, pero aún de creyente nosotros podemos darnos cuenta de dónde, como dije anteriormente, de dónde nos sacó Dios. ¿Cómo era nuestra condición antes? ¿Cuál era la obligación de Dios? Ninguna con nosotros. Y por lo tanto, lo que en nosotros debería haber sería gratitud. Y el último punto que vamos a ver es cómo curar las heridas en el corazón. ¿Cómo curar las heridas en el corazón? Obviamente, cuando uno cura las heridas, ¿cierto? Al momento de tocar esa herida ya no duele, pero aún sigue la marca. Aún sigue la marca. Primero, vamos a volver al Salmo 147. No, vamos a volver al Salmo, ahora el capítulo 147, versículo 3. Vamos a ver cómo curar las heridas en el corazón. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién las cura? ¿Cierto? El Señor, Dios. Justamente hoy día hablamos de un nombre en la escuela dominical. ¿Cómo era el nombre del Dios que sana o el Dios sanador? Jehová Rafa, ¿cierto? Jehová Rafa, el Dios que sana. Dice Ricardo Baxter, el quebrantamiento de corazón ha de ser obra de Dios. Solo el gran hacedor de corazón puede ser el gran quebrantador de corazones. ¿Ya? Dios, así como lo ha quebrantado, así como lo ha creado y lo ha quebrantado, también lo puede curar. También lo puede curar. Ese es Dios. Ese es Dios. La única manera también, hemos visto que por medio del Creador, ¿cierto? Por medio de Dios, es que nuestras heridas pueden ser curadas. Y la medicina, ¿cierto? Es su sangre, derramada de su propio corazón. Vamos a Hebreos, al libro de los Hebreos. Capítulo 9. Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se borra, ¿cierto? No se hace remisión. Por lo tanto, la muerte de Cristo fue necesaria para que se cumpliese lo establecido en el antiguo pacto, ¿cierto? Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no necesitamos más sacrificios, porque Él satisface, ¿cierto? Todo. Satisfizo todo. Todo. ¿Ya? Por lo tanto, por su sangre es la medicina para curar nuestros corazones. También
su mano, dice, la única mano apta para tocar nuestras heridas es aquella que fue traspasada. Mateo 8:3 dice, Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, ¿cierto? Con una persona leprosa, él lo tocó y él fue sanado, el leproso. Y el único precio exigido por nosotros es recibirle a él. Eso es lo único que tenemos que hacer. No es mucho, no es nada en verdad, ¿cierto? De recibirle a él. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el precio. El precio final, ¿cierto? El precio pesado se lo llevó Cristo, derramando su sangre, muriendo por nosotros, pero nosotros lo que tenemos que hacer es recibirle. Un hombre dijo, cuando un hombre es herido con una flecha de dientes, las agonías que sufre le hacen revolverse de dolor, pero cuanto más se esfuerza en arrancar la flecha de su carne, más queda clavada en los músculos, más abre la herida y la tortura es mayor. Cuando por el poder del Espíritu Santo un hombre es herido en su conciencia a causa del pecado y la flecha del Altísimo quebrantan su alma, a menudo trata de arrancarlas con su propia mano, pero encuentra que su desgracia es mayor y las heridas inflamadas le causan desespero. Pero solo el gran médico divino sabe cómo quitar el dolor sin quebrantar el espíritu. Ese es Dios. Y es así como Él hiere nuestro corazón, pero finalmente sana nuestro corazón. Y para concluir, vamos a seguir viendo Hechos. Vamos al libro de los Hechos, vamos a volver. Vamos a ver cómo terminó la historia. Luego de que estas personas se compungieron de corazón, de cómo fueron atravesados por las palabras de Pedro. Dice el versículo 37, vamos a leerlo de nuevo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí está la respuesta instantánea, ¿cierto? De hombres que conocieron su condición y por lo tanto le preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Y la respuesta, ¿cierto?, de Pedro en el versículo 38 dice, pero Pedro les dijo, arrepentíos. Esa fue el precio, entre comillas, que el hombre tiene que hacer. Lo digo muy entre comillas porque realmente Dios lo hace todo. Arrepentíos. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y finalmente, ¿cuál fue la respuesta de estas personas? En el versículo 41 se ve, dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que realmente se arrepintieron de corazón, dice, fueron bautizados, o sea, actuaron, hicieron algo. Y finalmente dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. O sea, 3.000 personas se arrepintieron, hicieron caso a lo que Pedro en ese momento estaban diciendo. Y finalmente, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Finalmente, la iglesia en ese momento era unida, perseveraban en la misma doctrina. Y esperemos, ¿cierto?, que como esa iglesia nosotros también podamos ser así. Que nosotros juntos, ¿cierto?, podamos evangelizar, podamos hablar, podamos, por medio de la palabra, herir, ¿cierto?, en el buen sentido a las personas que están a nuestro alrededor, para que ellos puedan ser tocados por el Evangelio y puedan conocer a Cristo. Y nosotros también, nosotros podamos ser heridos. Ojalá día tras día podamos ser heridos por el Evangelio, para que, como dije anteriormente, nuestro corazón pueda ser más humilde y más parecido al de Cristo. ¿Cuántos heridos de corazón tenemos hoy? ¿Quién ha podido experimentar estas heridas que nos ha dado vida? ¿Ya? Que nos ha dado vida. Así que vamos a orar. Espero que haya sido de bendición.
podamos pensar, ¿cierto?, en estas palabras, podamos pensar en el Evangelio, podamos ver nuestra condición, en que sin Él no somos nada y solamente con Él, ¿cierto?, podemos ser llamados justos, rectos, porque no lo merecíamos, no lo merecíamos. ¿Ya? Vamos a orar.